Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema, el problema del mal, ¿por qué Dios lo permite? Las críticas de los ateos y agnósticos ante la fe en Dios siempre culminan con el problema del mal. Esa crítica se resume en estas preguntas: ¿por qué, si Dios existe e interviene en la historia, no detiene el hambre, las guerras, la muerte, el dolor? ¿Por qué Dios permite que un niño sea asesinado, violentado, que una mujer sea asesinada, que una enfermedad consuma a una persona? Es un tema complejo que crea dudas, cuestionamientos, altera, tambalea y pone en crisis. Hay muchos testimonios de personas que fueron creyentes y por preguntas como estas dejaron de creer. ¿Por qué? ¿Su fe era frágil? ¿No tenían su fundamento de fe y esperanza en Jesucristo? Hay una respuesta ante el mal, sí, pero evidentemente es una respuesta compleja, puesto que en el problema del mal no interviene solo Dios y su voluntad, sino la libertad del ser humano, el orden natural, la intervención del demonio, su misterioso poder e influencia en el mundo. Evidentemente, la acción del demonio es permitida por Dios, porque es un instrumento de santificación para el hombre. Además, podemos diferenciar el mal en diferentes órdenes: de orden moral, económico, político, social, espiritual, biológico, ecológico, etc. También hay que anotar que algo en lo que estamos de acuerdo todos los seres humanos ante el mal, el propio y el de los demás. Los humanos manifestamos rechazo y cierta incomodidad. Parece ser que nuestro diseño tiende hacia el bien. En otras palabras, nuestra esencia, lo que somos más allá de las apariencias, rechaza completamente el mal. Esto lo pueden comprobar ateos y creyentes. Sin embargo, el hombre realiza el mal. Y para algunos teólogos, el hombre por naturaleza tiende al mal, dado que la naturaleza humana está herida por el pecado original. Ahora, los invito a que analicemos un primer punto, titulado El origen del mal. A lo largo de la historia, muchos filósofos y teólogos de diversas culturas y realidades han intentado explicar el origen del mal. San Agustín es uno de ellos. Antes de convertirse al cristianismo, esta pregunta lo aquejaba. Buscaba el origen del mal y no encontraba solución. Dice una cita recogida en el Catecismo de la Iglesia Católica: pero no solo él o dentro del cristianismo se ha intentado explicar el mal. Hay varias religiones y doctrinas filosóficas muy atrayentes que lo han intentado explicar, entre ellas las grandes religiones monoteístas como el judaísmo y el islamismo. Otras religiones como el budismo, que esta más bien sería una perspectiva filosófica por sus principios, y el hinduismo, doctrinas filosóficas como el maniqueísmo, el neoplatonismo y el pelagianismo, entre otras, que estas, por otra parte, tienen algunas perspectivas heréticas, sobre todo en lo referente al cristianismo. Es con el cristianismo, quizás por la influencia en la civilización occidental, con la que hay un gran choque de pensamiento. ¿Cómo explicar el mal siendo creyente? Sobre todo, siendo creyente en un Dios omnipresente. Está en todo lugar, omnisciente, conoce todo, y omnipotente, tiene poder, tal como lo predica el cristianismo. Evidentemente, Dios, que nos ha creado a su imagen y semejanza, Dios que es libre, nos ha creado libres también. Y Dios respetará siempre nuestras decisiones. Segundo punto de reflexión: Epicuro, discusión y respuestas. Para discutir este pensamiento se suele utilizar la muy famosa paradoja de Epicuro, que vivió del año 342 a.C. al 270 igualmente a.C.,
que aunque no vivió en tiempos del cristianismo, su pensamiento es utilizado para refutar la fe en Dios. Lo cito a continuación. ¿Es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz? Es una pregunta que él se hace. Entonces no es omnipotente. Es capaz, pero no desea hacerlo. Entonces es malévolo. Es capaz y desea hacerlo. ¿De dónde surge entonces el mal? Es que no es capaz ni desea hacerlo. Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? Son cuestionamientos que lanza Epicuro. Ahora bien, las respuestas varían. Existen dos seres, uno bueno y otro malo. Y aquí está detrás el gnosticismo, que coloca dos principios, uno del bien y otro del mal, con la misma fuerza, es decir, Dios y el maligno. Pero sabemos que esto es una herejía y que ha sido condenada por la Iglesia en el año 325 en el primer concilio de Nicea. Ahora bien, aquí hay como dos dioses, es lo que la explicación, uno del origen del bien y otro del origen del mal, tal como lo explica el maniqueísmo y algunas religiones del Oriente. Otra explicación es que el mal es un ejemplo que se va extendiendo, lo que dice el pelagianismo y de alguna manera también Rousseau. Nacemos malos y todo lo material está orientado al mal, solo lo espiritual es bueno, como el neoplatonismo y algunas explicaciones del protestantismo. Asimismo, el gnosticismo también lo explica de esta manera. Estas explicaciones son más complejas y no me detengo a dar todas las explicaciones posibles, puesto que la intención es el panorama general y hacer una exposición de ellas es que lleve a las personas que me están escuchando a cansarse. Sin embargo, tengo aquí videos donde abordo esta temática a profundidad. Ahora bien, para el que lo desee, entonces le puedo recomendar los videos, buscar los videos de éticas perniciosas que tengo que están en este mismo canal de YouTube. Asimismo está un video titulado El vacío existencial, donde precisamente abordo este tema. Ahora vamos a un tercer punto, la libertad de Dios y del hombre. ¿Qué respuesta da el cristianismo? San Agustín es uno de los autores que más nos puede ayudar a reflexionar en torno a este tema. Tiene una obra que se titula De libero arbitrio, es decir, de libre albedrío, en la que explica cómo el mal no procede de un Dios malévolo, ni el mundo es malo por sí. San Agustín tiene presente un elemento clave y fundamental en la respuesta cristiana ante el mal, la libertad del hombre, de tal forma que ni tú ni yo podemos culpar ni siquiera al diablo ni a otras personas de que cometamos actos malos, porque finalmente quien tiene la última determinación sobre sí mismo, siendo personas libres, somos nosotros mismos. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, según la doctrina del libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 26 al 27, y la enseñanza cristiana. Dios, que es un ser libre, también nos dio esa libertad, porque solo quien es libre puede amar, y solo quien es libre puede ser responsable de sus actos y asumir las consecuencias de los mismos. De tal forma que no podemos culpar a nadie del mal que nosotros hayamos cometido. El relato del Génesis nos muestra cómo también podemos elegir entre obedecer a Dios o desobedecerlo. El mal moral o el mal y el mal físico son productos de la desobediencia originaria. Ahí entró el pecado al mundo, entró el mal en la historia de la humanidad, por desobediencia, por soberbia, por querer vivir al margen de Dios, por pretender realizar un proyecto que no era el de Dios para nosotros, que era la salvación, o mejor dicho, que antes que la salvación, que era la vida de la gracia, vivir en amistad con Él. La salvación viene una vez que, por iniciativa de Dios, una vez que el hombre ha pecado, para que no permanezca en el pecado y para que no muera eternamente. El gran culpable del mal en el mundo entonces es el mismo hombre, somos tú y yo y cada uno. Dios no quiere el mal de la humanidad, pero tampoco puede contradecirse, no puede detener o impedir a quien hizo libre o las leyes que colocó en el mundo. Dios
No es una especie de hada madrina que salva y resuelve nuestros problemas. Es un Padre que respeta nuestra libertad, es nuestro hermano mayor, es nuestro amigo, el amigo que nunca falla, y es nuestro santificador. Así actúa como es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ciertamente creemos que Dios viene a nuestro auxilio cuando lo invocamos, y por esa razón tenemos los milagros, que es la acción dinamis de Dios actuando en la naturaleza para modificarla por amor. Ejemplo, alguien que tenía una enfermedad crónico-degenerativa, incluso, incurable, no había curación en los parámetros de la ciencia. Dios actúa por amor a aquella persona que le ha implorado su salud. Y Dios responde a aquel llamado. Pero también no podemos controlar a Dios cada vez que queramos que nos salve de algo. Calentamiento global, guerras, hambre, corrupción, injusticia, violaciones a los derechos humanos y contra la dignidad de la persona. ¿Por qué culpar a Dios de algo que es culpa nuestra? Catástrofes naturales, enfermedades como el cáncer, accidentes. ¿Por qué culpar a Dios por eventos que suceden naturalmente? Es fácil encontrar culpable en lo exterior, pero la libertad humana y el orden del mundo también tienen consecuencias. Eso es inevitable. Hay una frase atribuida a Einstein, de la que no hay pruebas que sea suya, que tiene una gran fuerza ante el argumento de Epicuro. El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. Es como el frío que produce en ausencia de calor o la oscuridad que reina en ausencia de luz. Un cuarto punto, el diablo. Aunque la figura del diablo en el cristianismo no es entendida como un semidios o un segundo Dios que promueve el mal, sí se le conoce como un ángel que, por ser libre, se corrompió, un ángel que actuó contra Dios en desobediencia y soberbia, y por eso se ha condenado. Es decir, un ser puramente espiritual de naturaleza angélica que se hizo malvado, cuya voluntad se ha deformado, arrogante, envidioso y mentiroso. El Catecismo de la Iglesia Católica explica: detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres se halla una voz seductora, opuesta a Dios, Génesis 3, 1 al 5, que por envidia los hace caer en la muerte, Sabiduría 2:24. La Escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído, llamado Satán o Diablo. La Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno, fue creado por Dios bueno. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con naturaleza angélica, buenos, pero ellos se hicieron a sí mismos malos en su autodeterminación, en su libertad mal entendida. Nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 391. Las Sagradas Escrituras recogen la existencia de este ser desde el principio y al final de la historia, como alguien que está en contra de la salvación del ser humano. Ahí podemos verlo en Génesis 3, 4 al 5, Juan 8:44, Segunda de Corintios 11:14 y Apocalipsis 12:9. Tiene poder, puesto que Dios, al crearlo libre y espiritual, no puede contradecirse, simplemente extinguiéndolo. Este ser intenta convencer al hombre de hacer el mal. Lo tentó en el paraíso y lo sigue tentando muchas veces. Él no hace el mal en el mundo, pero sí convence al ser humano de que lo haga. El demonio es el tentador, y quienes escuchan su voz son llevados al mal y se convierten en soldados de su ejército, como lo dice San Ignacio de Loyola, en el combate espiritual. La lucha de los dos ejércitos, el de Cristo y el del demonio. La clave para entender el poder del diablo y en definitiva el problema del mal es precisamente esta: Dios no puede contradecirse al quitar la libertad del ser humano y de los ángeles. Por eso, y con mucho dolor, permite el mal. Pero, ¿qué respuesta da?
Ahora, quinto punto, la misericordia, una respuesta de Dios ante el mal. La reflexión judía tenía presente el gran dilema. Ya hemos dicho, la libertad humana. No podemos culpar a todos del mal que yo hago y del mal que existe en el mundo. Del mal que yo hago, yo soy responsable, yo respondo de él. Pero si alguien es justo, ¿por qué sufre? Nos podemos preguntar. También podemos pensar hoy, ¿por qué sufren injusticia los cristianos, aquellos que siguen a Dios y no lo obedecen? ¿Por qué no se puede vivir la fe en algunos países del mundo, la fe católica? El libro de Job y el libro de los Macabeos son una lectura recomendada para responder a esto. Se pensaba en ese tiempo que si eras bueno te iba bien, pero si eras malo te iba mal. La doctrina de la retribución. Pero a algunos que eran buenos les iba mal. Imaginemos el ejemplo de Jesucristo. Él mismo siendo Dios y por lo tanto bueno, tuvo que sufrir en la cruz. ¿Cómo responder ante esto? ¿O cómo responder ante el sufrimiento de los inocentes? Por ejemplo, los niños que son abortados. Una realidad más allá de este mundo, es decir, una retribución en los últimos tiempos, fue la respuesta. Tiene que haber, y la iglesia cree esto, puesto que Jesús mismo lo explicó, un lugar y momento en donde el mal no exista y Dios reine completamente. Dios que no se puede contradecir a sí mismo, no puede contradecirse. Respetó la libertad del género humano y de los ángeles. Entonces, por amor y misericordia, creó en Jesucristo una nueva forma de vivir. Nos envió al sacramento por excelencia. Dios mismo decide venir para salvarnos. Cargando o cargado con nuestros pecados, subió al leño para que muertos al pecado, vivamos para la justicia. Nos dice el apóstol San Pedro en su segunda carta en el capítulo 2. Dios mismo sufrió la consecuencia de nuestra libertad. Venció la muerte y el principal mal del hombre, la muerte. Jesús se encarnó y sufrió el mal del pecado en la cruz. Él es nuestro Salvador. Él asume nuestra condición humana para sufrir por nosotros. La nueva creación se inaugura con la resurrección de Jesucristo. La muerte, el principal mal del hombre, ha sido vencida. Escuchemos estas palabras. Aquí mundo puede ser entendido como mal, como el lugar del caos. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. San Juan capítulo 16, versículo 33. Vamos al quinto punto. Entonces Dios interviene en la historia. Nos podrían refutar que está bien. Dios existe, pero solo es un espectador. Esto en la historia del pensamiento occidental se conoce con el nombre de deísmo, un creador a la manera de un relojero, que una vez que coloca sus leyes no interviene en su creación. Es quizá uno de los argumentos en los cuales podemos caer al querer aceptar a Dios, pero no al mal. Así lo explica San Juan Pablo II. La separación de la obra de la creación de la providencia divina típica del deísmo y todavía más la totalidad o la total negación de Dios propia del materialismo abren camino al determinismo materialista, al cual están completamente subordinados el hombre y su historia. Y esto lo dijo en la audiencia del 7 de mayo de 1986 en Roma, en la Ciudad del Vaticano. Esta doctrina niega la providencia divina, el hecho de que Dios esté presente en su creación. La revelación divina nos asegura, sin embargo, que Dios sí interviene en la historia. Dios no es un ser abstracto, sin relación, sin amor, impersonal, no. La revelación de Jesucristo nos muestra que es un Padre amoroso, cercano a su pueblo, a sus hijos, que por amor nos creó y por amor quiere salvarnos. De hecho, si pensáramos así, negaríamos el evento de la encarnación de Jesucristo. ¿Para qué Jesucristo se hubiera encarnado? Para nada.
puesto que negaría su sacrificio redentor. ¿Habría concordancia entre creer en Dios y en Jesucristo? No, puesto que a Dios no le interesan los hombres, tampoco Jesucristo sería Dios. Se ve la contradicción, pero sabemos que esto no es así. Dios ama al hombre y quiere su salvación, es decir, lo quiere con él eternamente. Punto número 7. ¿Y por qué a algunos sí y a otros no? Aquí tenemos los milagros, la acción de Dios en la naturaleza, porque se compadece de nosotros, porque experimenta en sus entrañas misericordia. Esto en los términos de la teología judía. Pero lo que le presenta a Santa Margarita María Lacoque, mira cómo está mi corazón, se abre la ropa y el pecho y le muestra el corazón traspasado por la cruz. Es decir, mi corazón está traspasado a causa del amor que experimenta por ustedes, pero también por el desamor que ustedes no han tenido para con aquel que ha dado la vida por amor. ¿Qué puede más el amor de Dios para su hijo o para un criminal? El amor para los dos, para al que le quitaron la vida como para el asesino. Dios escucha con dolor el llanto del que sufre, pero respeta la libertad del que hace sufrir. Parece injusta esta respuesta, pero Dios no se puede contradecir. El misterio de la cruz revela ese llanto y dolor del silencio de Dios ante el sufrimiento. No por salvar a uno va a destruir a otros. Es una realidad injusta desde nuestra visión, pero lógica desde el misterio de la salvación. La libertad humana puede crear situaciones injustas y es producto y responsabilidad solo tuya y mía, es decir, del hombre que no busca a Dios. No culpemos a Dios de situaciones que son responsabilidad nuestra o de los demás. La intervención de Dios en la humanidad sucede generalmente para orientarnos, para alertarnos, para decirnos qué estamos haciendo mal. Nunca esa intervención va a alterar o disminuir nuestra libertad. El mensaje y la acción de Dios siempre es una propuesta para la salvación. Los milagros son signo de su poder y son eventos extraordinarios de su amor infinito. Pero ¿por qué a unos sí y a otros no? Aquí hay una pregunta que rebasa nuestra capacidad de entender. En vez de por qué, deberíamos preguntarnos para qué. El salto que pido aquí es el de la fe. Confiar que todo pasa para nuestro bien, como lo dice San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 28. Implica saber que no es solo tranquilidad y evasión de problemas y sufrimiento, sino sobre todo confiar que aún en medio del mal mi Padre me va a alcanzar la salvación. En un mundo de pecado, si Dios mismo al hacerse hombre escapó de las injusticias, esto nos enseñó Jesús, que ese Dios que es bondad y amor revelado en el Antiguo Testamento, nos diseñó libres y al no contradecirse, va conduciendo a sus hijos para alcanzar la salvación. Algunos no van a obedecer a Dios, otros sí lo harán. El camino cristiano es el de asumir con valentía el sufrimiento, incluso en medio del propio sufrimiento. El dolor se vuelve para el cristiano en redentor, a ejemplo de Cristo, cuando es ofrecido a Él. No es un desentenderse de la humanidad, es un acercarse al que sufre, al que llora, para mostrar el rostro de Dios misericordioso. Octavo punto, una nueva forma de vivir. Con Jesucristo se inaugura una nueva forma de vivir. El reino de Dios en el que los que lloran serán consolados, los que buscan la justicia porque serán saciados, los que trabajan por la paz porque serán hijos de Dios. Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas, que son un retrato de Jesús. Ese reino ya empezó en la iglesia, la cual es germen y promotora, y en cada corazón de un cristiano que decide no pecar, que decide llevar amor en vez de odio. Dios tiene una respuesta ante el mal, el amor,
y ciertamente no puede impedir que haya maldad en el corazón del hombre y que haya ciertas personas que sufran. Bueno, si Dios lo puede todo, lo podría impedir, pero Dios respeta la libertad del hombre, puesto que Dios interviene donde la libertad del hombre lo permite. Y Dios respeta siempre la libertad del hombre, porque así nos ha creado, como Él libres, a su imagen y semejanza. Los milagros existen, sí, y Dios puede evitar una catástrofe, sí, una enfermedad, una pandemia, una guerra, pero en muchas ocasiones estas realidades son consecuencia de nuestros actos y otras lecciones de vida. Y porque Dios permite un mal para que de ese mal venga un bien mayor. Porque donde abundó el pecado, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, sobreabundó la gracia. Insto, no creamos que Dios es malo, porque no se acomoda a nuestra forma de pensar. La pregunta es, ¿cuál es mi actitud ante el mal? ¿Me quejo de la idea de Dios o me pongo a mostrar su amor al mundo tratando de que éste cambie? Si lo pensamos bien, en cada ayuda que piense que Dios no existe y me quejo del mal, si soy una mala persona. Y al revés también, en nada ayuda que sea una mala persona si pienso que Dios existe. El llamado es a cambiar lo malo por lo bueno. En conclusión, el mal es realmente ausencia de bien, como dice San Agustín, y los cristianos tenemos una respuesta ante él. Los ateos y agnósticos ante el mal son herederos de una gran tradición de pensamiento, el gnosticismo. Muchos de ellos son buenas personas que ayudan y colaboran con extender el bien en la humanidad. Inclusive son más justos que los cristianos, algunos de ellos. Pero mi invitación, apreciable persona que me estás escuchando, a pesar de todos los argumentos que pueda darte, siempre es a que tengas presente que creer en Dios es un acto de fe, que como dijo el Papa Francisco, Señor, nos diriges una llamada a la fe, que no es tanto creer que tú existes, sino ir hacia ti y confiar en ti. El mal existe, pero también el bien. Mira a tu lado, en tu casa, en tu familia, el amor de tu madre, de tu padre, de tu abuelo, de tus abuelos, de la persona que te cuidó, de tus hijos, de tu pareja. ¿No es suficiente prueba de amor de Dios en tu vida? Lleva ese amor a los demás y trata de extender el reino de Dios a los otros. Mis hermanos, aquí en esta breve reflexión agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.